Y quiero rescatar una porción de lo que dijo Felipe ahorita. ¿Tú quieres pasar, Weimar? Pensé que querías. ¿Sí o no? Quiero rescatar una pequeña porción de lo que dijo Felipe, ya para pasar a la palabra, y ahorita oramos por los niños para que salgan. Yo quiero decirte que Felipe dio algo importante que a lo mejor pudo pasar desapercibido para ti, pero Dios me habló a través de su corazón. Mira, ¿por quién dijo Felipe que oráramos? Por todos los que andan padeciendo hambre. Y sabes que a veces no somos empáticos porque nunca hemos sufrido eso, ¿verdad? Pero el que ha sufrido hambre, el que ha estado en la calle, el que ha tenido necesidad de alimento, que ha tenido frío, que ha padecido, que ha sufrido, que ha llorado, sabe, ¿verdad?, que esas personas necesitan nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan que oremos nosotros por ellos. Necesitamos convertirnos en personas humanamente empáticas, iglesia. Que amemos al perdido, que amemos al necesitado, que de verdad sintamos un corazón por aquel que está padeciendo. Muchas veces nosotros rechazamos al que está en adicción de drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos atravesado nosotros esa parte, pero esas personas están allí en ese lugar, inmersas en un abismo que quieren salir ellos, pero no pueden. ¿Cuántas personas que han estado en las drogas claman a Dios y dicen: Señor, sácame de aquí, no permitas que yo muera en esta condición, no permitas que yo me pierda, ayúdame a sacar, no puedo por mis propias fuerzas, necesito que tú me ayudes? Esas personas oran a Dios igual que tú, y yo te puedo asegurar que esas oraciones, no porque él ande mal, no traspasan hasta el trono de Dios. Claro que hoy llegan al trono de Dios y Dios se prepara y manda obreros, pone en tu corazón el sentir, pone gente como con el corazón de Martín, pone gente como con el corazón de Andrés, que dice: ¿sabes qué? Yo quiero aportar algo para la sociedad. Decir: ¿sabes qué? No puedo ayudar a todos, pero con que ayude a un loco que esté sufriendo, ayudándolo con una necesidad, yo levanto mi mano para decir: heme aquí, Señor, yo quiero ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, pues, seamos empáticos con esa situación. Entendamos el corazón de Felipe cuando Felipe dijo: oremos por todos aquellos que están padeciendo hambre, que están en la calle, que están sufriendo. ¿Cuánta gente está sufriendo ahorita? Y nosotros a gusto, ¿verdad? Estamos con clima, un techo, ropa, nos la pasamos bien en Navidad. ¿Cuánta gente se la pasó mal en Navidad? Necesitamos orar, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos orar de verdad, orar con el corazón, buscar acercarnos, ¿verdad?, a través de nuestras oraciones a las personas. Y cómo no, también hacer, ¿verdad?, algo que precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar, vamos a hablar el día de hoy de un tema difícil, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Dios por los niños. Cierra tus ojos ahí donde están. Señor, te pedimos por los niños. Te pido con mi corazón, Señor, que tú des la palabra indicada para este tiempo, para ellos. Así como un día hablaste a mi corazón en esa escuelita dominical, Señor, y que esas palabras quedaron guardadas en mi corazón, nunca se me olvidaron y nunca se me han olvidado. Y yo sé que esa semilla que tú siembras en esta edad, Señor, da fruto en su debido tiempo. Yo soy testimonio de esto, que este día, Señor, los niños puedan recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido también por la palabra, que sea una semilla que caiga en el corazón de mis hermanos y que dé fruto al 100%, Señor, un corazón fértil, Señor, para que la palabra pueda dar fruto. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los niños a su salón. Y los que tengan ahí Proverbios capítulo 3, versículo 9, vamos a leerlo. Alguien que me ayude a leerlo. Versículo 9 y 10, con voz de trompeta. El versículo 10 ya, ¿verdad? Muy bien, ok. La palabra de Dios nos enseña un principio importante, y yo quiero hablarte el día de hoy de algo que a veces se me hace difícil compartirlo. Tú te das cuenta a lo largo de todo el año que difícilmente a veces toco el tema de las finanzas, debido a que ha sido un tema muy mal usado, muy mal aplicado, ¿verdad? Con algunas connotaciones
en el tema de abuso, ¿verdad? Y yo quiero decirte el día de hoy que quitando todo eso, quitando todo lo malo, a lo mejor que en algún momento se ha mal utilizado la palabra, yo quiero decirte que hay una bendición en honrar a Jehová con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros frutos, porque hay una promesa que dice el 10, rebosarán nuestros graneros. Así es. Así es. Pero hay una palabra importante al principio de la escritura y es honrar a Jehová. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa el alabar, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando nosotros honramos a nuestros padres, algo que decía Alfredo, ¿verdad? Honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que la honra no nada más es te respeto, dijo Alfredo, hago mi tarea, sino honrarlo también con los bienes a nuestros padres. Hay bendición, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra honrar a Dios y a los padres implica alabarlos. O sea, alabar implica estimarlos a través de la obediencia, respetarlos, darles admiración y darles retribución. Esa es la honra que nosotros debemos de dar a Dios a través de todo lo que Dios hace llegar a nuestra vida. Y yo quiero decirte que cuando honramos a Dios a través de la alabanza, si decimos que honramos a Dios al darle la primicia de nuestro tiempo, al darle la primicia de nuestra alabanza, es que todos los días, antes de que empieces a regañar gente en tu casa, ¿sí estamos entendiendo? Antes de que te pelees con la esposa porque no se ha levantado a hacerte lonche, antes de que te pelees con los hijos porque no se han levantado y se han alistado para la escuela, antes de que te levantes haciendo corajes, lo más importante es honrar a Dios con nuestra boca, con nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y en la honra radica la alabanza también. Cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que darle a Dios una alabanza con nuestra boca. Lo primero que hagas en tu día es alabar a Dios con tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que hagas cualquier cosa, antes de que otra cosa suceda, que tu primer gesto en agradecimiento a Dios sea alabarlo. ¿Cómo es esto? Pues levantar y tener un tiempo de alabanza y de adoración, levantarte y tener un tiempo de oración, ¿verdad? A la orilla de la cama, donde tú tengas tu espacio, donde puedas orarle a Dios. ¿Cuáles eran las palabras de Martín Lutero, verdad? No sé si tú has estudiado sobre Martín Lutero. En los años 1500, ¿verdad? Hubo un reformador de la palabra, ¿verdad? Un reformador de la iglesia. Y él decía que tenía tantas cosas que hacer y tantas actividades que hacer este día, que lo primero que iba a hacer era pasar sus primeras 3 horas orando, platicando con Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Verdad? Porque es un principio importante el que nosotros honremos a Dios, porque en la honra está la alabanza, ¿verdad? En la alabanza está la honra, ¿verdad? La segunda cosa del concepto de honra es la obediencia, ¿verdad? Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos honrando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tu primera acción del día es honrar a Dios, es porque tú dices, Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero caminar conforme a tus estatutos, quiero caminar conforme a tus preceptos. Si lo primero que haces al levantarte este día es decir, Señor, a través de tu palabra, a través de tu instrucción, quiero hacer todo lo que tú me mandes. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Verdad? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis amigos? Cuando le dijeron, Señor, te habla tu mamá, te habla tus hermanos. Y dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen, ¿verdad? Mi voluntad. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, tenemos que entender que lo vamos a honrar a través de nuestra obediencia. Si tú dices, yo quiero honrar a Dios con la primicia de mi vida o con la primicia de mi tiempo, o este día lunes o este día domingo me levanté el día de hoy, quiero honrar a Dios, es a través de la obediencia también en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Quiere que tú seas bendecido, pero hay cosas que tenemos que cumplir. O el relevo. Hay cosas que tenemos que cumplir. Hay cosas que tenemos que nosotros llevar a cabo que están en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres honrar a Dios? Obedece su palabra. ¿Quieres deshonrar a Dios? Desobedece su palabra. ¿Quieres honrar a Dios en todos sus aspectos y todo lo que todo lo que tú hagas en tu vida va a ser a través de la palabra? ¿Cuántos dicen amén?
Otra cosa del concepto de honra es el respeto, y lo hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Otra forma de honrar a Dios es a través de nuestro respeto. Es el temor reverente que nosotros tenemos para con Dios, ¿verdad? Nosotros como humanos, nuestro corazón va tendido siempre al mal. Siempre, dice la palabra de Dios en Génesis, dice la palabra de Dios, no contenderá más mi corazón con el hombre, porque los designios del corazón del hombre, ¿qué? Son de continuo al mal, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías? El corazón del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre está pensando en pecar, siempre está pensando en hacer el mal, porque, ¿mande? De continuo al mal, ¿verdad? Siempre nosotros estamos pensando en la maldad cuando no estamos pegados en Dios. A lo mejor no eres tan malo como para pensar en matar a alguien, pero sí a lo mejor sí eres tan malo como para pensar en tomar ventaja en un testamento, o tomar ventaja en un negocio, o tomar ventaja sobre tus hermanos, o tomar ventaja en alguna cuestión que no es parte de lo que está en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor no eres tan malo como para pensar en matar a alguien o destruir a alguien o destruirle la vida a alguien, pero a lo mejor sí tienes esa pequeña maldad en tu corazón de poder llevar a cabo algo que no está en el corazón de Dios. Entonces los designios del corazón del hombre son de continuo al mal cuando están alejados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el hombre tiene temor de Dios, tiene sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para tomar las mejores decisiones, sabiduría para poder cerrar un buen negocio. ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría para poder ver la equidad entre las gentes, entre las personas. Sabiduría para poder administrar los bienes y los recursos que Dios ha traído a tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que debemos el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es ese respeto reverente que nosotros le tenemos. Y cuando tú tienes ese temor a Dios, estás honrando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres honrar a Dios? Ten ese gesto de respeto con Dios. Y otra cosa que habla la definición de honra es admiración. Cuando yo admiro a Toño Tielo, lo que él hace en su trabajo, ¿cómo lo admiro yo? Exaltando, ¿verdad?, lo que él hace. Pero no solamente con él, sino también con ¿quién? Con la gente, ¿verdad? No, Toño es buenísimo para la uva, se la pasa en la uva, ¿verdad? Es bueno para trabajar la uva, es bueno para tomar decisiones con respecto a la siembra, a la cosecha, con respecto a todo lo que está haciendo, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? O Manolo, ¿verdad? Manolo es buenísimo para su trabajo. Pero lo platicas con la gente. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra honra a Dios a través de la admiración? Compartiéndole a la gente el sacrificio que hizo al dejar su trono en el cielo para venir a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros honramos a Dios a través de nuestra admiración, es porque queremos que todo el mundo sepa que hay un Dios que sigue haciendo milagros. El mismo Dios que existió en la palabra de Dios hace 6,000 años es el mismo Dios de hoy, y es el mismo Dios por los siglos de los siglos, que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu familia, que te va a dar una nueva oportunidad de vida, que te va a ayudar a caminar en un camino de luz, en un camino de bendición, en un camino de prosperidad, porque es el Dios todopoderoso que todo mundo necesita conocer. ¿Cuántos dicen amén? No quiere la gente conocer a un Dios muerto, no quiere la gente conocer a un Dios crucificado, no quiere la gente conocer a un Dios oculto, un Dios que está nada más allá en su trono y está gestionando todas las cosas así desde su trono y dice: tú te portaste mal, te voy a castigar; tú te portaste bien, te voy a bendecir. No, esa es la clase de Dios que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? Quiere que nosotros reflejemos al mundo un Dios que puede transformar las vidas, un Dios que puede hacer la diferencia en el corazón de las personas. Lo que la psicología no puede hacer, lo viene a hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que los psiquiatras no pueden hacer, lo viene a hacer Dios, ¿verdad? Cuando el mundo está perdido, ¿verdad? Cuando el mundo está inmerso en situaciones mentales en su vida, en situaciones de adicciones, en situaciones de conflictos familiares, ¿quién es el único que puede transformar una familia? Dios, ¿verdad? Jesús es el único que puede transformar una familia. Cuando Dios viene, todo se pone en orden. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando llegó a la tierra? Poner orden, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Él vino, dijo: toda la tierra estaba desordenada y toda la tierra estaba vacía. Y dice la palabra de Dios que comenzó primero a poner orden en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, cuando tú empiezas, cuando Dios llega a tu casa, cuando Dios llega a tu vida, lo primero que va a hacer es poner orden en tu vida. Entonces, la gente necesita conocer a ese Dios, ¿verdad? Que tú muestres la honra a Dios a través de tu admiración. ¿Cuántos dicen amén? La gente necesita conocer a un Dios vivo. Y si no estamos enseñándole a la gente un Dios vivo, quiere decir que no estamos admirando a Dios y por lo tanto no lo estamos honrando, ¿verdad? Con nuestra admiración. ¿Estamos entendiendo? Y otra cosa importante es que al momento de honrar a Dios, lo honramos también con nuestra retribución. Honrar a Dios también es retribuir con nuestros bienes, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. Se trata de honrar a Dios y entender el concepto de retribución. Voltea con tu vecino y dile, entendamos el concepto de retribución. ¿Qué es el concepto de retribución? Cuando alguien hace por ti, cuando alguien hace algo por ti, ¿cuál es nuestra respuesta cuando alguien hace algo por ti? Pues ser agradecido y tratar de hacer lo mismo, ¿no? Quieres retribuir el favor. Por ahí dice, hay un dicho que dice que un favor no tiene precio. ¿Por qué un favor no tiene precio? Pues porque no cualquiera te lo hace, ¿no? Hay gente que tiene la posibilidad de ayudarte, pero no lo hace, ¿verdad? Entonces un favor no tiene, oye, dame un raite, ¿va? No, ando bien ocupado. Pero la persona que te da un raite y te dice, ¿sabes qué? Súbete, vámonos. O sea, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque ese favor no tiene precio, no tienes ni manera de cómo pagarlo, porque no cualquiera te hace un favor, ¿verdad? Cualquiera te saca la vuelta, eso sí. Y ando bien ocupado, tengo una cita, voy corriendo, ¿no? Pero un favor no cualquiera te lo hace. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentido de retribución en nuestra vida, es cuando nosotros queremos dar, ¿verdad? O sea, agradecer a través de nuestras acciones lo que alguien más hizo por nosotros, ¿no? Entonces, de eso se trata la honra a Dios con nuestros bienes, lo que dice Proverbios en la escritura que leíamos originalmente, ¿verdad? Que honremos a Dios con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros frutos. Dice la palabra de Dios que Dios es Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová nuestro proveedor, ¿verdad? Es una palabra hebrea que se traduce como Jehová es nuestro proveedor. ¿Cuándo fue Jehová Jireh? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y que dice que, ¿verdad? Dios proveerá, le dijo, ¿verdad? ¿Cuándo fue Jehová Jireh? Cuando dice que Él nos ha proveído un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es Jehová Jireh? ¿Verdad? En Jehová Jireh, en la provisión que Dios viene, está Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él ha proveído la salvación o el medio de salvación para todos nosotros. Así que una forma de honrar a Dios es entender que si hoy te levantaste, te comiste. Si te levantaste, comiste o tuviste gasolina o tienes acceso a agua potable, ¿verdad? Porque a veces abrimos la llave de la casa o tenemos agua potable y no agradecemos a Dios por eso, ¿no? ¿Cuántos saben eso? A veces no agradecemos a Dios por el agua potable, a veces no agradecemos a Dios por el techo que tienes en tu casa, a veces no agradecemos nosotros porque tenemos ropa, porque tenemos vestido, porque eso se ha vuelto común, se ha vuelto algo cotidiano. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que si una persona ahí en África, donde están batallando por el suministro de agua potable, allá donde no tienen agua, donde batallan y tienen que caminar kilómetros y kilómetros para ir por unas cubetas de agua para poder lavar su ropa, para poder bañarse, para poder lavar sus... ¿Tú crees que si un día llega el pueblo de Ojos Negros, ¿verdad? Que junte una feria y vámonos a meterle agua potable a África, y de repente les ponemos una planta tratadora de agua y les suministramos agua y les ponemos agua en cada casa? ¿A poco no crees que van a estar agradecidos con Dios esas personas? ¿Cuánto hemos batallado nosotros por el agua en el pueblo? Suficiente, ¿no? Suficiente hemos batallado con el agua en el pueblo. Y entonces cuando abrimos cuando podemos bañarnos, cuando podemos tomar agua, cuando podemos lavar los trastes, cuando podemos lavar la ropa, ¿a poco no es algo digno de agradecer a Dios? Es algo digno de agradecer a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que en todas las cosas Dios está mostrando su gloria. Los cielos cuentan su gloria. Cuando llueve, ¿sí o no? Un charquero, un lodazal. No, pues Dios está mostrando su gloria a través de la lluvia, ¿verdad? Cuando hay un día soleado bonito, cuando tenemos el agua en nuestra casa, Dios está mostrando su gloria, porque Él es nuestro proveedor, Él es el proveedor. Y dice que aunque nosotros seamos injustos o infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Él permanece fiel y cuando él en su fidelidad hace salir el sol para justos y para pecadores.
y nos da la provisión a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros entendemos esa honra hacia Dios, porque Jehová es Jehová Jireh, es nuestro proveedor, entonces eso también habla de retribuirle a Dios con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te proveyó el alimento, tú también te tienes que sentir comprometido, ¿verdad? O sentir ese compromiso de retribuirle a Dios esos bienes que Dios ha dado a tu vida. Hay muchas historias en la Biblia que nos enseña acerca de esto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 17. Si alguien me ayuda a leerlo, 17 al 20. 14 del 17 al 20. ¿Alguien lo tiene? 14, 17. Léelo hasta el 20. Muy bien. ¿De dónde venía Abraham? Abraham venía de librar una batalla, venía de librar una guerra. ¿Quién fue su ayudador? ¿Quién fue su proveedor? ¿Quién fue la persona que lo sustentó en medio de esa batalla? Dice la palabra de Dios que trajo un botín grande, ¿verdad? Un botín muy, muy jugoso de esa victoria. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando llegó a la ciudad, salió a recibirlo Melquisedec, ¿verdad? Un sacerdote, que hay una profundidad en la palabra de Dios acerca de Melquisedec. Pero ¿cuál fue la forma en cómo Abraham dijo, pues no le puedo dar a Dios directamente algo, pero cómo bendigo a Dios a través de lo que Él me ha dado? Bendiciendo al representante de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Melquisedec, dice la palabra de Dios, que era el sacerdote, y el sacerdote era el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que le dio Abraham a Melquisedec? Le dio el 10% de todo lo que había ganado en la batalla, en una forma o en un gesto de agradecimiento, ¿verdad? Él pudo decir, no, ¿sabes qué? Pues a Dios nada más le agradezco, o a Dios nada más lo honro, como dijo Alfredo, hago la tarea, ¿verdad? Hago la tarea de agradecerle a Dios, hago la tarea de levantar mis manos, hago la tarea de orarle a Dios y decirle, gracias Dios porque me ayudaste a vencer a los enemigos. Pero no nada más se limitó Abraham a eso, sino que dijo, Señor, ¿verdad? No lo dijo así, pero lo trató de decir en su corazón, Señor, de lo recibido de tu mano te doy, ¿verdad? He recibido grande bendición, tú me has dado la victoria en este botín, tú me has dado la victoria en esta guerra, tú me has dado la victoria sobre mis enemigos. ¿Cuál es la forma de que yo te puedo agradecer? Bendiciendo a tu representante aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Darle esa bendición, ¿verdad? Ese 10% de lo que había ganado Abraham en su batalla. Otro ejemplo bíblico sobre el bendecir a Dios con nuestros bienes o honra, eso lo hizo Abraham, pero otra persona que bendijo a Dios con sus bienes es Josué. Vamos a leer Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrado. ¿Cómo estaba Jericó? Bien cerrado, dice. ¿Qué necesidad había de que pusieran bien cerrado? Quiere decir que no entraba ni una mosca, ¿no? Dice, ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de las ciudades una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca.
Y al séptimo día darás 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. ¿Cuántas vueltas le dieron a Jericó? No. ¿Cuántas vueltas le dieron? No, le dieron una vuelta todos los días, ¿no? Durante 6 días. Y el séptimo día le dieron 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas le dieron? 13, ¿no? 13 vueltas le dieron. Versículo 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oiga el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de las ciudades caerán. Entonces subirá el pueblo, cada uno hacia adelante. Y luego dice el versículo 18. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni tomes alguna de las cosas del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué característica tenía la tierra de Jericó? Mira, yo te quiero decir esto. Es un pueblo, el pueblo de Israel venía de 430 años de esclavitud, ¿verdad? 430 años de esclavitud y luego 40 años en el desierto. No la habían pasado muy bien, ¿sí o no? No la habían pasado muy bien. Y dice: yo te voy a dar esa tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que ya estaban en la puerta para entrar a la tierra prometida. Ya estaban en ese lugar que Dios les iba a empezar a dar la victoria. ¿Cuál es la primera ciudad que tomó el pueblo de Israel cuando ya iban a entrar a la tierra de bendición? ¿Cuál es la primera ciudad? ¿Cuál es la primera ciudad que el pueblo de Israel tomó en victoria? La tomaron en guerra y vencieron. ¿Cuál fue la primera ciudad? Jericó. Jericó es la primera ciudad. ¿Y qué les dijo Jehová? Que lo honraran con todo el botín, ¿verdad? Con todo el botín y con todo el tesoro y con todos los utensilios y con todo lo que había, le pertenecía a Jehová, porque era la primicia de la victoria que les iba a dar Dios a través de los años. ¿Cuántos dicen amén? Era la primicia de la primicia. Y entonces era un pueblo que venía de carencia, era un pueblo que venía a lo mejor de esclavitud, era un pueblo que a lo mejor venía de necesidad. Y entonces a lo mejor ellos hubieran dicho: no, hombre, pero ¿qué tal si más adelante ya no vencemos y hay ganado o hay animales para comer o animales para poder suministrar a la gente o alimentar a la gente? ¿Qué tal si más adelante no tenemos esos hierros, esos metales para poder hacer armas? Ellos hubieran podido pensar en eso, ¿sí o no? Quiero decirte que cuando Dios trajo bendición a nuestra vida, después de mucho tiempo que nosotros carecimos, porque mucho tiempo tuvimos carencia, ¿verdad? Viviendo al día a día con lo que Dios nos daba todos los días. Gracias a Dios porque nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó pero llegó un momento donde fuimos confrontados con la bendición que Dios nos iba a dar a nuestra vida, hermanos. Y yo eso no te lo platico con el fin de un mensaje motivacional y que para que te motives y todo eso. No, yo quiero decírtelo a manera de testimonio lo que yo he vivido en mi vida. Llegó un momento donde fuimos confrontados con esa bendición que tuvo el pueblo de Israel cuando iban a tomar la ciudad de Jericó, ¿eh? Que iban a tener bienes, posesiones, riquezas y todo lo que iba a tener, y fuimos confrontados un día y tuvimos que tomar la decisión nosotros de honrar a Dios con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros frutos, iglesia. Y llegó un momento donde nosotros tuvimos temor. Yo tuve temor. Yo dije: ¿y qué tal si luego no tengo trabajo? ¿Y qué tal si luego más adelante no tengo ese dinero que ahorita tengo en mi mano para alimentar a mi familia? Y vino el temor. Pero ahí es cuando nosotros debemos de pararnos firmes y confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Honrar a Jehová con nuestros bienes y con la primicia de nuestros frutos. Entonces el pueblo de Israel tomó esa primera ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios los bendijo y vencieron y destruyeron todas las ciudades que estuvieron por delante. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos honraron a Dios con esos bienes. Ahora, ¿quiénes? Ya te di 2 ejemplos de personas
que honraron a Jehová con sus bienes después de una victoria y de un botín? ¿Quiénes fueron el primero? Abraham. ¿Y quién fue el segundo? Josué, ¿verdad? Fueron el segundo. Abraham peleó, tuvo bendición, un botín y trajo a Dios bendición. Y luego después Josué peleó, ganó y trajo a Dios, ¿verdad? Honró a Dios con las riquezas, con todo eso. Por ahí más adelante podemos encontrar unas personas que se robaron un manto y luego vino una maldición ahí, todo ese rollo. También bonitas las historias, léelas. Pero ¿quién es el más importante que nos da su ejemplo en carne propia, bueno, en su vida propia, sobre bendecir y dar la primicia? El que nos da el ejemplo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nunca te pedirá algo que Él no ha hecho, ni algo que no esté capaz de hacer por ti. La palabra de Dios nos enseña a honrar a Dios con lo primero, que es lo que Dios nos da, ¿verdad? La primicia, lo primero que llega a tus manos. Dios nos invita a honrarle, porque ahí es donde viene la prueba de nuestro corazón, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿quién es la primicia de Dios para la humanidad? Jesús, ¿verdad? Jesús es la primicia de Dios para la humanidad. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 10? Alguien que me ayude a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Léelo, Adela, ya lo tienes. Fíjate que está medio profundo y medio complicado de entender ese versículo, pero dice la palabra de Dios que para que Dios pudiera llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que atravesar padecimiento a través del sacrificio de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que tú aceptaras a Jesús, Dios apostó por ti. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que Dios supiera si era un buen negocio hacer un negocio contigo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a enviar a mi hijo para que tú seas salvo. Él apostó todo lo que él tenía al unigénito Hijo de Dios, al único hijo que él tenía, lo mandó a la tierra para que muriera en ese sacrificio. Dios mismo, hecho carne, bajó a la tierra para que tú y yo pudiéramos tener salvación a través de su hijo. Y tú puedes ignorar a Dios, y tú puedes ignorar el sacrificio de Jesús, y tú puedes ignorar el sacrificio tan grande que Dios hizo al entregar a su hijo en la cruz del Calvario. Lo puedes ignorar. Sin embargo, Dios de todas maneras ya dio esa primicia que es su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Él ya lo entregó para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él apostó por ti, Él apostó por mí cuando no sabía si nosotros íbamos a responder a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios que Dios llama a todos, y muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios ha puesto la oferta sobre la mesa, iglesia. Y la oferta sobre la mesa se llama Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, y es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? No hay otro nombre, iglesia, no hay otro nombre. Así te quieras subir una piedra y caminar desde aquí hasta Ensenada en un sacrificio para Dios, si no aceptas a Jesús en tu corazón, no hay salvación. Es el único medio para que nosotros podamos tener salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la primicia. Y así es que como Dios dio la primicia a la humanidad de un hijo, ¿qué es lo que pasó? Tuvo muchos hijos en él. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí entendemos esa parte? Entonces el día de hoy yo quiero que te vayas convencido de la grande bendición que hay en entregar la primicia a Dios de todos nuestros bienes. Como te digo, para mí es un tema difícil de compartir, porque mucha gente malinterpreta, ¿verdad? O muchas veces se malentiende y piensan que uno como iglesia está haciendo un negocio y está tratando de sacar, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? No, pues es que es un buen negocio, ¿verdad? Que no dudo que haya pastores que a lo mejor en algún momento lo hayan hecho, ¿no? O que en algún momento se haya tergiversado y hecho un negocio, ¿no? Pero yo quiero decirte que este no es el caso en la iglesia. El día de hoy yo te puedo asegurar que no es el caso. Y yo quiero compartirte esto con la libertad de que yo quiero que tú seas bendecido, porque hay un principio de bendición en el sembrar para la obra de Dios. Hay un principio de bendición en cuando tú depositas, ¿verdad? No solamente tu tiempo, no solamente tu buena voluntad, sino también honras a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. ¿Estamos entendiendo?
Hay una bendición en eso. Y a lo mejor tú puedes decir, no, es que yo le doy a Dios mi tiempo, yo le doy a Dios mi buena voluntad, y yo le doy a Dios mis deseos, y yo le doy a Dios mi vida, y en mi casa todos oran, y en mi casa todos leen la Biblia. Sí, pero hay algo importante en cuando nosotros nos despojamos, ¿verdad?, de esos bienes que Dios nos ha dado, para entregarlos, ¿verdad?, en bendición para la iglesia. Y yo te quiero dar 4 puntos importantes, ya para terminar, 4 puntos importantes. Y el primero es que que el dinero es una herramienta para impulsar el evangelio. Rápidamente, alguien que me ayude a leer Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 8, con voz de trompeta el que lo tenga. El dinero es una herramienta para impulsar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, ¿no? Para impulsar las buenas noticias. Y a lo mejor tú dices, ahorita lo lees, Alfredo, y a lo mejor tú dices, ay, pastor, qué pecador, ¿cómo se le ocurre? Es una blasfemia eso que usted está diciendo. ¿Cómo que el dinero impulsa el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa eso? Pastor, está pecando, pastor, está blasfemando. Vamos a ver lo que Jesús vivió en su tiempo. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Hasta ahí, uno. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Predicar en todas las aldeas. Haz de cuenta que nos vamos caminando de aquí al llano, y luego de aquí al Valle de la Trinidad, y luego de aquí a Mexicali, a la 28, ¿verdad? Y luego de ahí nos vamos al 43, y así nos vamos predicando por todo el camino, ¿verdad? Predicando el evangelio, ¿verdad? El reino de Dios que se ha acercado. Y luego, ¿qué dice el 2? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Con qué le servían a Jesús? ¿Con qué le servían? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacerse rico Jesús? Para impulsar el evangelio, ¿ah? Para impulsar la predicación. ¿Y a poco tú crees que Dios no tenía poder de decir, Señor, aviéntame una bolsa de monedas y de billetes para predicar el evangelio aquí en todo, para que no me falte el billete? O sea, que si nos detenemos, que no sea por dinero. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el poder para hacer eso? Si convirtió una piedra en pan, ¿verdad? Si revivió un muerto, a 3 muertos revivió. Si sanó leprosos. Es más, si él hubiera querido hacer dinero sin que Dios le mandara dinero, pues con las puras sanidades, ¿no? A ver, estamos cobrando a 7 shelines el milagro. Pásele por su milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había manera de hacer dinero. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad a María Magdalena, a Juana, mujer de Chuza. Chuza era un intendente de Herodes, ¿verdad? O sea, una persona del gobierno romano que pues él, ¿sabes qué, mija? Pues yo no puedo, estoy ocupado aquí con el buen Herodes. Estoy ocupado aquí con el Herodes. Si me mira que me desatiendo mucho el trabajo, pues se va a enojar, ¿no? Entonces, mira, tú lánzate con Jesús y ¿qué ocupas, mi? Porque la mujer no podía gastar dinero que no era de ella, ¿no? ¿Verdad? Ella le decía, oye, ¿sabes qué, mijo? Le llamaba por teléfono y le decía, ¿sabes qué, mijo? Chuza, mi amor, corazón, bebé. Oye, pues aquí Jesús está ocupando porque pues vamos a comprar alimento y vamos a ocupar provisiones y vamos a ocupar todo eso para ir a predicar el evangelio, porque pues ahora nos vamos a Samaria, ahora vamos para Perea, vamos a todas esas ciudades, ¿verdad? Entonces, había un servicio a través de las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Había un servicio, y como te digo, o sea, Dios hubiera podido buscar la manera de bendecir a Jesús o darle a Jesús todo lo que él necesitaba a través de dinero, si le abrió la boca un pez y agarró unas monedas cuando pidió que pagaran los impuestos. ¿Tú crees que no hubiera podido aventarle un tiburón y que sacara una bolsa de monedas de oro? Pero no se trata de eso, iglesia. Se trata de que nosotros debemos entender que el dinero, y esa escritura se escribió para entender que el dinero es una herramienta puesta en nuestras manos para impulsar el evangelio. Decía Mujica, el presidente creo que es el presidente de Uruguay. Creo que es el presidente de Uruguay, no, discúlpeme, Facebook.
si me equivoqué. Y él decía que nosotros como humanos tenemos ciertas necesidades básicas para vivir, y después de eso ya todo es vanidad, ¿verdad? Tenemos ciertas necesidades. Está bien que quieras ir a comer un restaurancito y todo eso, pero ya cuando tu enfoque es ir a los restaurantes todo el tiempo, que cada domingo te quieres ir a la Cava de Marcelo y que cada domingo te quieres ir ¿verdad? Al Alfonso's a comer, o al restaurante del ¿cómo se llama? Del Coral y Marina, ¿verdad? A desayunar. Pues ya se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? Que no es necesidad básica. Entonces el primer punto importante es que el dinero para nosotros es una herramienta para impulsar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto es que el dinero prueba nuestros corazones. Rápidamente, Mateo 6:19 y Mateo 19:16. 6:19, alguien que lo lea rápidamente. Y Mateo 19:16. Mateo 6:19 y el dinero prueba nuestro corazón. Mateo 6:19. Échale. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué está? O sea que el tesoro está aquí y el corazón sigue al tesoro, ¿sí o no? Quiere decir que si tu tesoro se mueve del lugar, tu corazón también se va a mover, ¿no? Y si tu tesoro es en tus riquezas, en tu dinero, en tus borreguitas, en tu ganado, pues ahí va a estar tu corazón, ¿sí o no? Pero si tu tesoro es en el cielo, con Jesús, con Dios, entonces tu corazón va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo sabemos si tus riquezas o tu tesoro está en el cielo? Cuando no tienes ese apego y te puedes desprender, ¿verdad? De eso. Cuando no te, híjole, el pastor quiere hacer tortas en la iglesia y no, pues siempre me toca comprar los panes. No, que se busque otro menso, ¿verdad? Y así, pues, ¿verdad? Eso es lo que a veces no es el apego, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, iglesia. ¿Y qué dice Mateo 19:16? Es Mateo 19, versículo 16. Sí. O sea que ya había cumplido todos los mandamientos, ¿sí o no? Todos los mandamientos, pero le faltaba uno, ¿verdad? ¿Dónde estaba su corazón? Y ese del 19:16, pues viene después del 6:19, ¿no? ¿Verdad? Donde Jesús da el principio importante de que hagas tesoros en el cielo. ¿Dónde estaba el tesoro del joven? En su riqueza, ¿verdad? En su dinero, en sus bienes, en que tener y dijo, y se entristeció su corazón porque tenía muchos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue probado ahí en el joven? Su corazón, ¿sí o no? ¿Qué tal si ahorita llega Dios y te dice, quiero que terminen los baños de la iglesia? Tú los vas a terminar, tú vas a aportar todo lo que se necesita para terminar los baños. Ay, Señor, te reprenda, Satanás, ¿no? Señor, dame una señal si eres tú, ¿verdad? ¿Verdad? Por fe, ¿verdad? Yo quiero que hoy
termino, que tú vas a aportar, no sé cómo lo hace, pero yo te voy a proveer, pero tú vas a aportar. Y entonces el Señor te empieza a llenar de bendiciones. Y es más, si tú dices, heme aquí, ¿sí o no? Tú dices, ¿sabes qué? Amén, Señor, no tengo dinero ahorita, pero cuando me caiga una feria, yo voy a dar el dinero para que se termine los baños. Y de repente te llega el dinero a la mano y dices, ay, Señor, santo eres tú en las alturas. Provéele al pastor, Señor, lo necesario. Empiezas a orar por mí, ¿no? En lugar de, el Señor ya lo puso en tus manos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora la visión de Fuente de Vida es ser una iglesia que prepare, ¿verdad? Lo estábamos mirando el otro día, ¿verdad? Es alcanzar, ¿verdad? Preparar, discipular, preparar y enviar, ¿no? Y para el preparar nosotros, que quiero compartirles eso en un estudio grande, pues necesitamos una escuela. Yo he soñado, ¿verdad? Tenemos un montón de terreno y yo he soñado con aulas para poder tener una escuela ministerial, para tener una escuela teológica, una escuela de la Biblia. Y para eso se necesita dinero. Y yo puedo decirle, Señor, pues mándanos una. Quiero el domingo llegar y que haya una bolsa de monedas ahí en la puerta de la iglesia. Con que no llegue antes el Rodolfo, porque no lo vuelvo a ver, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde está Rodolfo? No, pues acá ando en Australia, ¿no? Por eso llego temprano ya, para ganarles el tirón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo quisiera todo eso. O sea, en mi corazón está el deseo. Y yo sé que Dios no está en contra de que la iglesia sea preparada, ¿sí o no? Entonces, se ocupan finanzas, se ocupa dinero para hacer todo eso. Entonces, el dinero va a probar nuestro corazón, iglesia. Punto número 3. El dinero se puede convertir en un Dios. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Rápidamente, alguien que me ayude. Y sabes que en esa escritura, si tú buscas la Biblia en inglés, la Biblia Strong que viene en inglés, cuando dice riquezas, dice un nombre ahí medio feo, ¿no? Ahí está, era. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se negará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a ese nombre. Es el Dios de las riquezas, nomás que la cultura mexicana es medio mal pensada, ¿verdad? Y entonces, eso está escrito en el hebreo. Y entonces, fíjate cómo Dios está comparando las riquezas, ¿verdad? Cómo Dios está comparando las riquezas como a un Dios, ¿sí o no? Y el Señor dice, o Él o yo. No puedes servir a los dos. No tienes ni que ni te pase por la cabeza. No puedes servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el dinero es solo una herramienta que Dios nos ha traído para que nosotros podamos impulsar el ministerio. Ahora, quiero confrontarte con esto. ¿Qué es lo que hace el dinero a la gente del mundo? ¿Qué le da a la gente del mundo el dinero? Le da poder, le da influencias, le da palancas, le da seguridad, ¿sí o no? Le da autoridad, le da orgullo. Pero bueno, en general, ¿qué le da? Le da autoridad, le da poder. Y cuando nosotros hablamos de Dios, ¿en qué pensamos? Que Dios nos da poder, ¿verdad? Y nos da autoridad. Entonces Jesús no estaba tan equivocado cuando decía, es que el dinero en la mente de la gente puede posicionarse como un Dios, ¿sí o no? Porque a través del dinero ellos van a sentir poder, van a sentir autoridad, un poder ficticio, una autoridad ficticia. Porque el que da el verdadero poder y la verdadera autoridad, ¿quién es? Dios. Porque ¿cuántos millonarios han caído de sus puntos más altos? ¿Cuántos millonarios han caído? Porque el dinero no lo es todo. El dinero es simplemente algo ficticio que el Señor nos ha dado para probar nuestro corazón.
Así de sencillo. Dios puso el dinero para probar nuestro corazón y vas a ser confrontado con el dinero, iglesia. Pero hay una promesa que dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, ¿verdad? Y punto número 4, el dinero es una semilla. El dinero es una semilla. 1 Corintios 9:6, alguien que me ayude a leerlo, ya con eso estamos terminando. 1 Corintios 9:6. ¿Es el 9:6? A ver, síguele más adelante. Sí, creo que es el 16 donde dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. No, poquito antes, alguien que me ayude a buscarlo. El que siembra generosamente. 6:9. Oh, yo me equivoqué ahí y le puse al revés los números. 9:7, perdón. Segunda de Corintios 9:7. Ah, no, perdón. No, no es ese tampoco. Búsquenme ese, el que siembra abundantemente. 9:6. Ah, segunda de Corintios 9:6. Entonces me equivoqué en el primer número. Léelo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza y con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es una semilla, ¿sí o no? Es una semilla a través de la cual nosotros sembramos en la obra, porque si tú veas el contexto de la historia, ahí es porque está pidiendo una ofrenda para los santos, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos confrontados con ese tema de la ofrenda, del dinero y todo eso, va a llegar un momento donde tú vas a ser confrontado con eso y vas a tener que tomar una decisión si honrar a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, ¿verdad? Porque cuando nosotros, dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no te agüites si tienes que dar, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, tienes que entender que el dinero que llega a tus manos es una semilla. Ahora, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Con la primicia de todos tus frutos. Fíjate una cosa. Cuando te pagan o cuando te llega tu cheque, ¿a quién le das la primicia? ¿A quién le das la primicia? ¿Al de la Coppel, va? ¿O al de la luz? ¿O al del Electra, no? ¿A quién le das la primicia? Mira, cuando llegue el dinero a tus manos, lo primero que tú tienes que pensar es en la primicia que le corresponde a Dios, ¿verdad? Lo primero que le corresponde a Dios. Y ahora entramos en controversia, ¿no? Que si el diezmo se vale o el diezmo no se vale, o qué es el diezmo y si aplica o no aplica. ¿Cómo honraba María Magdalena y Juana, la mujer de Chus, a Jesús? Con todos sus bienes. O sea, con sus bienes. O sea, ya no te limites a si es el 10% o el 15% o el 20%, porque regularmente si alguien te pelea que ya no se da el diezmo, es porque quiere dar menos, no porque quiere dar más, ¿no? No. Ya el diezmo ya no vale, voy a dar el 8, voy a dar el 7. ¿Verdad que sí? Pero no se trata de ese porcentaje, o no se trata de, ¿verdad? Se trata de que demos a Dios con nuestro corazón, ¿verdad?
viendo la necesidad de la obra e impulsando la obra con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén? No, pues es que, pues ahí la luz, el agua, todo eso, o sea, a fin de cuentas es una prueba para nuestro corazón, iglesia. Es una prueba para nuestro corazón. Y cuando tú das y te despojas de esos bienes, y cuando tú te despojas de eso que tú tienes en tu, o sea, como un Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, híjole, algo que decía nuestra pastora siempre es que ella siempre cuando venía a la iglesia, siempre traía su ofrenda. Siempre, ella siempre decía, yo voy a ir a la iglesia, lo primero que preparo es mi ofrenda. Bueno, no lo primero, no, pero decía lo que preparaba era su ofrenda. Independientemente de cualquier cosa, es porque dice la palabra que como tú hayas propuesto en tu corazón, en ese agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y tú te das cuenta, y yo no sé si tú hayas ido a otras iglesias, pero en todas las iglesias se pasa la canastita, ¿sí o no? En todas las iglesias se pasa la canastita. Bueno, al menos a la que me ha tocado ir. De hecho, acaba de fallecer el papá de un amigo, no, la abuelita de un amigo, ¿verdad? De un muy buen amigo mío. Y fui a la misa que le hicieron, ¿verdad? La misa de cuerpo presente que le hicieron. Y digo, estuvo muy bonito el mensaje del sermón que dio el padre, ¿no? De hecho hasta me impresionó porque habló de la vida después de la muerte y pues que tenemos que encomendar nuestra vida porque pues mientras tenemos vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Ya después de la vida pues ya no, ¿verdad? Y les aventó el plan de salvación y todo y se me hizo muy suave, pero lo que sí se me hizo como un poquito fuera de lugar es que se levantara ofrenda en ese momento, ¿no? Como que no iba acorde, ¿no? Sentí yo, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas pues es la forma como ellos lo manejan, ¿no? Y ya de cuenta que ahí también pasaban la canastita y en todas partes pasan la canastita y no te has dado cuenta que aquí no lo hacemos porque yo en mi corazón el deseo es que yo no quiero que tú porque te pase la canasta por enfrente tú quieras hacerlo, ¿no? Oh, sabes que ni ahí viene la canasta, sácate, pésame 5 pesos, ¿no? ¿Verdad? No, yo siempre les digo, la canastita está enfrente o los sobres están enfrente, cada quien dé como propuso en su corazón. O sea, lo que tú ya le propusiste a Dios traerle de bendición a su casa, tráeselo. Oye, pero, o sea, yo siempre les he dicho esto. Si tú piensas que a lo mejor el pastor se va a comprar un carro nuevo, no te preocupes por eso. No es algo que va a pasar aquí. Y si traigo carro nuevo es porque Dios me lo bendijo, no se preocupen, ¿verdad? Pero independientemente de todo eso, yo siento, yo sé que yo tengo una responsabilidad como siervo de Dios de ser un buen administrador de los bienes y de los recursos que Dios trae a la iglesia. Porque a fin de cuentas, pues todo lo que entra, pues lo administro yo, ¿sí o no? Yo lo administro como pastor. Entonces, yo tengo la responsabilidad de hacer un buen uso de ese dinero. ¿Cuántos dicen? Amén. Pero si yo no hago buen uso de ese dinero, si yo me lo malgasto, si yo me lo acabo en cualquier otra cosa, tú no te preocupes porque Dios miró el momento en cuando tú trajiste tu ofrenda y hasta ahí se terminó tu compromiso. Ya de ahí sigue mi responsabilidad, ¿sí o no? Porque dice la palabra de Dios que cuando Abel trajo su ofrenda, Dios miró a Abel y a su ofrenda y miró a Caín y a su ofrenda, porque Dios lo primero que mira es el corazón tuyo. El corazón tuyo. Y algo que nosotros hemos practicado siempre cuando traemos una ofrenda a Dios es lo que dice el principio bíblico que dijo Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús, ellos dan de lo que les sobra, ¿verdad? ¿Sí o no? Me sobró una cacharpita, 15 pesos sobres. Pero esta mujer de lo que tenía ha dado todo lo que tiene. Y entonces es donde yo te recomiendo que cuando tú traigas una ofrenda a Dios, traigas una ofrenda que de verdad sientas que es una ofrenda. No de lo que te sobra, iglesia. ¿Verdad? Como decía mi pastor siempre decía, de repente me hablan y me dicen, oiga pastor, tengo unas sillas para la iglesia. Y cuando traían las sillas, no, pues no tenían patas, estaban todas despintadas. Y decía el pastor, es que la iglesia no es el patio trasero de tu casa, pues o sea, si a la iglesia tú vas a regalar algo, tienes que regalar lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, lo nuevo, lo primero.
Si eso es un principio bíblico, decía la palabra de Dios que Dios no recibía que el borrego que tenía la pata chueca y el que estaba sarnoso y nada de eso. Porque a Dios tienes que traer lo mejor. Entonces, mi recomendación y algo que nosotros hacemos como familia es que cuando traemos una ofrenda a Dios, traemos algo que de verdad sintamos que es una ofrenda, ¿verdad? Es como si tú llegaras con el presidente, o si llegara el presidente de la República, ya voy a terminar, si llegara el presidente de la República y entrara y tuvieras dos opciones, porque tienes la posibilidad de invitarle un caviar o invitarle unos burritos de frijol. A ese sí le gustan los de frijol, ¿verdad? Pero bueno, en general, ¿verdad? Tratarías de darle lo mejor, ¿verdad? Al presidente, ¿no? O sea, el caviar, ¿verdad? Lo mejor. Es lo mismo para con Dios, o sea, no es lo que nos sobra, sino lo que se considera una ofrenda, ¿verdad? Porque a Caín trajo una fruta que no era lo mejor, o una verdura que no era lo mejor, pero Abel trajo lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? Y a lo mejor es uno de los pocos mensajes que te voy a predicar en el año sobre el principio de ofrendar, el principio de siembra y de cosecha. Pero yo quiero decirte, iglesia, que ten en el entendimiento que es un principio bíblico y Dios te va a bendecir. Y hazlo por tu amor a Dios, por tu convicción a Dios. Mi esposa, ya voy a terminar. Es que me acuerdo de es que Dios nos ha bendecido muchísimo, iglesia. Muchísimo nos ha bendecido. El otro día mi esposa empezó un negocio. Y cuando empezó ese negocio, ya se lo había dicho, mi esposa empezó el negocio. Y cuando le llegó su primera venta, o sea, hizo su primera venta, ella ofrendó todo lo que había hecho de su venta, ¿no? Como primicia para Dios. Y yo decía, ese negocio ni va a pegar, ¿no? Pues se me hacía a mí como que muy X, ¿no? Como que no era algo mucho de negocio. Y no, hombre, ahora le digo, oye, mija, pues dame chance de invertir, ¿no? Porque se está moviendo mucho, ¿verdad? Pero es porque tú honras a Dios, ¿verdad? O sea, le das el negocio a Dios, le das su lugar a Dios a través de reconocerlo, a través de los bienes, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué, Dios? Todo te pertenece. No tenía nada y ahora tengo esto, pues te lo doy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo el concepto? Qué bueno. Me da mucho gusto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor. En este día, Señor, yo me pongo delante de tu presencia, mi Dios, agradeciéndote la oportunidad que me das de pastorear esta iglesia, pastorear a tus ovejas. Y yo quiero, mi Dios, que tú me des la sabiduría cada día de poder enseñarlos, instruirlos en principios bíblicos que los puedan llevar a la bendición, Señor. Porque tú quieres una iglesia bendecida, Señor. No quieres una iglesia miserable, no quieres una iglesia pobre, no quieres una iglesia que padezca necesidades, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos sustenta, Señor. Así como cuando vino el hambre en Jerusalén, así como cuando vino las hambres tan fuertes en el tiempo bíblico, cómo tú sustentabas, Señor, a la iglesia, cómo tú les hacías llegar, Señor, el alimento, las ofrendas. De la misma manera, Señor, yo te pido por una iglesia bendecida, Señor. Una iglesia en victoria, Señor. Una iglesia, mi Dios, que tenga lo necesario para poder vivir todos los días, Señor. Y como decía David, Señor, quizás no nos des de más para no olvidarnos, o no nos des de menos para no pecar, Señor, en hablar mal acerca de ti, Señor, o acerca de la necesidad que tenemos. Pero danos lo necesario, Señor, para poder vivir cada día. Yo te doy gracias en este día por tu pueblo, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias.